Clase 2.4. Volumen del cono. En el problema nos dice, se tiene un cilindro y un cono de bases congruentes, es decir, que sus bases son iguales o tienen la misma área, y nos preguntan, ¿cuántas veces cabe el volumen del cono en el cilindro? Que se puede concluir del resultado obtenido. Este trabajo es muy similar al de la clase anterior en el cual veíamos una pirámide de base cuadrangular se comparaba con el volumen de un prisma de base cuadrangular también. Entonces partimos en este caso del hecho que tenemos un cono, que es la figura, es el sólido geométrico que vemos acá a la izquierda, y de un cilindro, el sólido de la derecha. Estos sólidos tienen bases iguales, es decir, su área es la misma, es el mismo círculo, tienen el mismo radio estos círculos y además tienen la misma altura. Entonces, con un proceso similar de ir llenando el cono con alguna materia, por ejemplo lo hacíamos con arroz en un video anterior, en este caso vamos a ver la ilustración de hacerlo con agua. Empezamos a llenar una vez el cono y vaciamos esa agua con la cual se llenó el cono dentro del cilindro. Volvemos a repetir esta acción y el cilindro se sigue llenando. Hasta la tercera vez obtenemos que el cilindro está completamente lleno. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos concluir de que el volumen de el cilindro es 3 veces el volumen de el cono. Es decir, volumen del cilindro es igual a 3 veces el volumen del cono. Y también podríamos nosotros decir de otra manera, si partimos del cono, podríamos decir que el volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro. ¿Y cómo representamos la tercera parte? Por medio de un tercio por el volumen del cilindro. Veamos el comprende. Dice, el volumen del cono es igual a un tercio del volumen del cilindro. Es decir, es un tercio del producto del área de la base por la altura. Aquí tenemos la fórmula. Volumen del cono es igual a un tercio del área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Es pi por radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la base del cono es un círculo y la altura que se representa por h. Recordemos que el área de la base de un cilindro es también pi por radio al cuadrado, porque también es un cilindro, es un círculo. Ahora, tenemos un ejemplo y nos dice acá que el volumen de una pirámide es igual a un tercio del área de la base por su altura. Observa la siguiente secuencia de cuerpos geométricos. Tenemos aquí una pirámide de base triangular, una de base que tiene un cuadrilátero, no es un cuadrado, pero es un cuadrilátero. Aquí tenemos una pirámide de base pentagonal, una pirámide de base hexagonal, hectagonal, octagonal, y vemos que se aumentan cada vez más los números de lados de la base. Entonces podemos ir observando que de una figura bastante recta se va curvando poco a poco, y observamos que la base de esta pirámide, cuando aumenta su número de lados, se aproxima a un círculo, y toda la figura en sí se va aproximando a un cono. Ahora, en el lapicito a ustedes lo que les piden es que calculen el volumen del cilindro y luego encuentren el volumen del cono de igual base y altura que el cilindro. Voy a hacer el ejercicio literal A manera de ejemplo para que ustedes puedan calcular el volumen del cono y del cilindro
del literal B. Entonces, vamos a identificar aquí la información que nos va a ser muy útil. Vemos, en este caso, de que el diámetro de la base es de 12 centímetros. Nosotros en las fórmulas que vamos a trabajar tenemos que el volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces necesitamos determinar radio y altura. Ahora, el volumen del cono, hemos aprendido en esta clase que es 1/3 del volumen del cilindro, es decir, 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces tenemos que identificar radio. Como el cono y el cilindro del literal A como del literal B miden lo mismo, tienen las mismas dimensiones, entonces son los mismos datos los que vamos a utilizar. Habíamos dicho que el diámetro del círculo es de 12 centímetros, es el mismo diámetro que tiene el círculo de la base del cono, pero nosotros queremos radio. Entonces la relación entre el radio y el diámetro es que el radio es la mitad del diámetro, o en otras palabras, en el diámetro se contiene 2 veces el radio. Entonces, como el diámetro es 12 y aquí están 2 veces un radio, vamos a dividir 12 entre 2 y eso nos da como resultado 6 centímetros. Entonces obtenemos como radio la medida de 6 centímetros. Ahora vamos a identificar cuánto os mide la altura y tenemos acá que la altura es de 25 centímetros. Entonces estos 25 centímetros que tiene de altura el cono, el cilindro, son los mismos que tiene el cono. También el cono tiene una altura de 25 centímetros. Entonces tenemos que H vale 25 centímetros. Vamos a encontrar el volumen del cilindro. Tenemos aquí a sustituir pi, lo volvemos a reescribir. En lugar de r al cuadrado, nosotros vamos a escribir 6 al cuadrado. El valor del radio es de 6 centímetros. 6 al cuadrado por la altura, que vale 25. Entonces vamos a tener 25. Si resolvemos esto, 6 al cuadrado es 36. Entonces vamos a multiplicar 36 por 25. Al hacer esa multiplicación vamos a obtener un resultado de 900 y 900 por pi nos da 900 pi. Lo vamos a dejar así de esta forma con el pi, el valor de pi indicado. Entonces 900 pi centímetros cúbicos. Ese es el volumen del cilindro. Ahora vamos a encontrar el volumen del cono. Sustituimos en la fórmula 1/3 por pi por el radio al cuadrado, que es de 6 centímetros, por la altura, que es de 25 centímetros. Entonces vamos a multiplicar 6 al cuadrado 36, 36 por 25 es 900, y 900 por 1/3 nos da 300, y 300 por pi obtenemos 300 pi centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros hacemos la división del volumen del cilindro, que es de 900 pi, entre el volumen del cono, 300 pi, tenemos aquí que pi con pi se nos cancela, y 900 entre 300 podemos simplificar ceros con ceros. 9 entre 3 nos da 3. Entonces se cumple la relación que habíamos establecido al inicio, que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. Entonces, de esta forma es que se resuelven los ejercicios del lapicito. A ustedes les queda para resolver el literal B.